Estábamos en la pregunta, ¿quiénes eran entonces la sinagoga de Satanás? ¿Quiénes componían este grupo? Eran judíos literales que pretendían ser el pueblo de Dios por descendencia étnica, mientras que habían rechazado al Mesías, le habían dado muerte en sus antepasados y ahora se encontraban calumniando y persiguiendo a la iglesia cristiana, el real pueblo de Dios. Esa era en sí la sinagoga de Satanás. Un grupo de judíos de sangre, carnalmente, que se consideraban, se autodenominaban el pueblo de Dios, el judío espiritual que menciona Pablo, pero que a lo que se estaban dedicando era a calumniar y a perseguir al pueblo de Dios real, al nuevo Israel de Dios. Es en sí lo que significa esta frase, sinagoga de Satanás. De ahí el término sinagoga, ¿ok? Porque eran judíos literales, y de Satanás porque eran judíos falsos, ya, en cuanto a judío espiritual, en cuanto al término judío espiritual, decían serlo pero no lo eran, no eran pueblo de Dios. Era el pueblo judío literal, o parte de ese pueblo que habían rechazado al Mesías. El siguiente símbolo que vamos a encontrar en el Apocalipsis está en el versículo 10. El versículo 10. El texto dice así, 2:10. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. ¿Qué hay aquí simbólico? Los 10 días. Van a encontrar comentadores y demás que les dirán que no, que esos 10 días es solo una forma de expresar totalidad, pero luego al aplicar eso a la persecución no tienen cómo explicar cómo la persecución allí tiene que ver con totalidad, ¿ya? En fin, pero sí van a encontrar comentadores que dirán que son una forma de expresarse nada más. Pero en la realidad, ¿a qué hacen referencia estos 10 días? Se refiere a la persecución de Diocleciano del año 303 al año 313 después de Cristo. La persecución de Diocleciano del año 303 al año 313 después de Cristo. Para esa época, la persecución alcanzó alcanzó proporciones alarmantes bajo el reinado de Diocleciano. Es la era histórica del martirio. En un edicto del año 303 de la era cristiana, el emperador ordenó disolver las comunidades cristianas, demoler sus iglesias y quemar sus libros. Gran cantidad de cristianos en esa época moría por sus creencias y muchos se vieron reducidos a la esclavitud. Los que no mataban, los esclavizaban. La última ola de persecución duró hasta el 311. Ya en el 313,
el emperador Constantino promulgó un edicto que establecía el cristianismo como una religión oficial. Pueden ver por qué terminó ahí la persecución. Es interesante notar que el tiempo de persecución duró un total de 10 años, 303 al 313, como fue predicho exactamente por la carta que estamos estudiando en este caso. Un día aquí es igual a un año, según los cálculos proféticos. ¿Ok? Para las bases, en cuanto a que en lenguaje profético un día equivale a un año, pueden ver la serie El principio de día por año en la Biblia de este servidor. Ahí están las bases bíblicas del principio de día por año. No entraríamos en eso aquí ahora. Los 10 días entonces de Apocalipsis 2:10 son 10 años. Según Ezequiel 4 al 6, por lo menos por mencionar algo, donde el Señor nos da la medida con que calcular los tiempos proféticos. Es decir, donde un día equivale a un año. El cristianismo durante esta época fue perseguido por varios emperadores romanos, como Trajano, Aurelio, Severo, Decio, por haber sido considerado el cristianismo como contrario a las leyes y un movimiento peligroso para el Estado. Era época de persecución. Pero, vaya, lo que quiero decir es que el cristianismo prácticamente siempre fue perseguido. Pero después de un descanso de 40 años, durante el cual se extendió rápidamente el cristianismo, estalló esta última persecución mencionada aquí, el 23 de febrero del año 303 de Jesucristo, bajo el reinado de Diocleciano, siendo esta persecución la más terrible y la más larga de todas. El doctor Schaff, un historiador, nos hace de ella un cuadro muy exacto. Él dice lo siguiente: todas las potencias demoníacas del culto idolátrico parecían haberse concertado, y todas las furias de las pasiones se desencadenaron y se ensañaron hasta completo agotamiento. Es decir, los instigadores de la persecución mencionada aquí agotaron todo el recurso. Imagínense cómo fue eso. El doctor Schweckler expresa en pocas palabras el verdadero cumplimiento de la profecía. Él dice: fue en verdad en todo caso extraordinario el número de mártires que murieron en la terrible década de 303 a 312. Este es un historiador que da un año menos, ¿okay? En cálculo, 312. La persecución de Diocleciano ha poblado literalmente el mundo de santos. Así terminó diciendo este historiador. Pero entonces, hermanos queridos, estos 10 días van del 303 al 313 en la realidad. Van a encontrar algunos que colocan un poquito antes, un poquito después, un año antes, un año después, pero en la realidad, puntuando el tiempo, fue del 303 al 313. Ahí está el cumplimiento de ese periodo simbólico de 10 días de persecución. Bien, dejamos los otros símbolos para las otras ocasiones, y en esta ocasión les dejamos libres bastante tiempo porque el video ha sido bien cortito.
Pero continuamos entonces en las próximas secciones con otros de los símbolos del Apocalipsis. Quedamos por aquí, que Dios les bendiga mucho. Entrar